Saludamos a todos los oyentes de Perfecta Radio y damos inicio a la tercera edición de su programa Tu Brújula Interior. En esta ocasión hablaremos sobre la crisis que se da en la adolescencia. Nuestro objetivo es ofrecer herramientas para que como padres podamos aprender a gestionar la rebeldía que se suele presentar en esta etapa. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arminda. Encantada otra vez de estar aquí. Esperemos que nuestros oyentes estén otra vez nuevamente con nosotros. Y de hecho, lo que queremos es aportar algo, facilitar algunas cuestiones que se presentan en la adolescencia. Sí, es un tema bastante interesante porque dentro de la adolescencia pues se presentan muchos cambios y esos cambios muchas veces repercute en el comportamiento de los adolescentes y muchos padres no saben muy bien cómo gestionar eso. Tú que tienes también experiencia trabajando como coach con adolescentes, ¿no? Pues sabrás que hay unas pautas y unas herramientas muy importantes que hay que pues manejar para poder tratar con hijos adolescentes, que fácil no es, pero imposible tampoco. Sí, la verdad que los cambios que experimentan los niños a veces es sumamente llamativa. ¿Por qué? Porque el niño adorable a veces se convierte en un tirano, ¿eh? Y no porque sea malo, sino que más bien porque está experimentando una necesidad de afianzarse en un ambiente social o familiar, ¿entiendes? Que ya empiezan ellos a querer tener un sitio, ya sea en la familia, en el grupo en el que están, ya no quiere que se los traten como niños, pero tampoco lo podemos tratar como adultos. Y es ahí donde empieza el conflicto, porque ellos no tienen una ubicación, no saben realmente en dónde están parados. Yo creo que por ahí empieza a generarse la crisis, porque esa crisis es consigo mismo y luego lo exterioriza. Y claro, es que sobre todo porque, como decías tú, ya no son niños, pero tampoco son adultos, están en una Eso. etapa intermedia. Entonces yo creo que a nivel internamente lo que suele suceder a los padres que muchas veces pues les siguen queriendo tratar como niños y ellos Uh en todo -huh. momento están defendiendo su independencia, su privacidad, porque ya lo que más quieren es que se les traten como adultos, pero es que tampoco son Así adultos. mismo. Ya, ya. Entonces, van presentando muchas aptitudes, o sea, que muchos tipos de aptitudes de muchas veces de rebeldía, incluso actitudes ambivalentes, de repente le gusta una cosa, luego le deja de gustar, o sea que muchos cambios de Muy ánimo, cambiantes. sí, Sí, muy sí, sí, sí. cambiantes y Es muchas que, veces les cuesta manejar eso a muchos padres. exacto, a los padres y a los niños también que están en ese proceso, Claro. porque experimentan una serie de cambios que por lo general desatan conflictos personales y sociales en ellos. Y los problemas reales de la adolescencia no son consecuencia del crecimiento físico o intelectual, sino más bien de madurez emocional, madurez social, moral, económica. Eh, Tenemos que tener en cuenta que dado el sistema social ya no le permite que vuelva atrás, o sea, ya no puede ser como el niño y tampoco se los puede tratar como adultos, pues eso produce un conflicto del que puede surgir comportamientos muy disfuncionales, desde una actitud bohemia y pasota que pasa con muchos niños, hasta aquellas conductas que bordean la delincuencia. Y por qué no decirlo, a veces son claramente delincuentes, se afilian a grupos que realmente no traen buenas consecuencias, por así decirlo, porque afecta al niño que está creciendo y aparte a todo el entorno familiar. Y es ahí como los padres sienten una desesperación porque el cambio es radical. Pues el tema de esa conducta agresiva o sí, más bien conflictos, estos conflictos que se van presentando
muchas veces a muchos padres les asusta, ¿no? Y es comprensible, claro. Hay que ver hasta qué punto llegan, ¿no? Estas conductas. Sin embargo, estas actitudes a ellos les sirven para ir forjando la propia personalidad. Y lo que debemos hacer como padres es encauzar todas esas conductas de ira o agresividad para poder transformarlos en algo positivo, por ejemplo, Ujú. transformarlo en pasión por algo. Se puede aprovechar el momento de la adolescencia, por ejemplo, para poder encauzar sus inquietudes hacia la persona adecuada que queremos, pero claro, de manera adecuada. Esa es Claro. la gran responsabilidad que tenemos como padres y dejar que se puedan manifestar libremente, puedan manifestar su punto de vista y justifique lo que piense, porque muchas veces estamos como padres siempre como queriendo dar consejos nada más y no escuchamos. Ahí está. Ese es un tema que realmente enfada al niño, al adolescente, porque Claro. todas esas reacciones son expresiones del deseo normal del adolescente de ser él mismo y de vivir una vida que él mismo elige. Ya no quiere que alguien le diga tienes que hacer esto, ven y dime la lección, como hacemos con los niños, ya no les gusta esas cosas. Y de hecho, el adolescente rechaza muchos valores que recibió en su familia, busca nuevas amistades, adquiere una actitud de rebeldía y de crítica ante todo debido a su deseo de autoafirmación. Él necesita un espacio, necesita ser él, necesita decidir lo que él quiere. Eso es normal. Y lo que podemos hacer es guiar al adolescente y tener información oportuna acerca de los efectos que puede provocar la adolescencia en la personalidad del niño, en la personalidad del mismo. Solo cuando estamos informados, padres e hijos, de las causas y consecuencias de los problemas en un adolescente, pues podremos evitar que un joven caiga en alguna adicción u otros padecimientos comunes en esta etapa. Pues porque la adolescencia es sin duda un periodo difícil de la vida, eso lo sabemos, sobre todo quienes ya tuvimos hijos adolescentes. Para el adolescente y para quienes tienen la obligación de soportar, entre comillas, su convulsiva existencia. Sin embargo, podemos considerar que la adolescencia es también la edad de las posibilidades. Es la gran ocasión para construir una personalidad madura en el sentido emocional, social y ético, porque siempre hay posibilidades. Lo que tenemos que ver es por qué rumbo tomar y eso lo tenemos que negociar, porque ya no lo podemos obligar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería como estar desgajando la personalidad del niño, la personalidad de la persona que va a ser más adelante. Y lógicamente tiene que sentir, tiene que vivir ciertas situaciones de tal manera que lo pueda apreciar. Y sobre todo, muchas veces también uno de los errores que solemos cometer los padres es que queremos sobreproteger, estar todo el tiempo, no hagas esto, no digas esto, no te comportes de esta manera, porque, o sea, es como estar previniéndole de todas las cosas malas que le pueden pasar. Y también es importante Ujú. dejarlo que ellos cometan sus propios errores y que aprendan a través de sus errores. Hay que dejarle Ujú. también ese espacio. Lo que más aprecian en esta etapa es la privacidad, por ejemplo, darle su espacio. Muchas veces, pues como padres, pues invadimos sus espacios y Ya, hay que ya, respetar porque ya no ya, son ya, niños. Ellos ya. lo que más quieren es ser adulto, pero claro, ahí hay que aprovechar, pues, como padres, enseñarle la responsabilidad que implica ser adulto y aprender a negociar, como decías tú. Claro, si Ujú, tú quieres ser adulto, pues pactar acuerdos con ellos, pues yo te dejo salir, pero tal hora, pues pactar con ellos que vuelvan a tal hora. Entonces, claro, tiene que ser ujú. responsable.
porque los adultos van a trabajar todos los días, no va a trabajar cuando le da la gana y no puede Ujú, ir con ahí está el tema. excusa, ¿no? Entonces, es como Ya, darle modelo, pues modelo de adulto, por eso también los padres tenemos que ser modelo para ellos, porque ya, somos siempre, somos los padres, somos los espejos donde ellos se van a mirar. ya, Entonces, pues sí. es importante que Hay que ellos vean. considerar, es que hay que considerar también, Arminda, que a veces eso no es gratuito para el adolescente, porque existen condiciones intrafamiliares que son factores de riesgo en la aparición de problemas en los adolescentes, porque no todas las familias son equilibradas, son armoniosas, hay de todo, ¿entiendes? Que cada quien sabe la familia que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que el adolescente no puede desarrollarse a lo mejor con la forma más positiva que querramos. ¿Por qué? Porque su seno familiar no se presta para eso, no es lo que él está viviendo, no es lo que está experimentando, no es lo que está viendo. Entonces, ese problema también nace dentro del seno familiar. ¿Por qué? Porque hay incomprensión de los padres, de los cambios del adolescente. Hay una crisis de autoridad de los padres, porque a veces el que manda soy yo. Tú haces lo que yo digo. Fíjate, todo ese tema lo estamos viviendo constantemente. Y aparte hay carencias emocionales o inapropiadas formas de expresión afectiva, porque fíjate que todo el mundo está trabajando, a veces el trabajo es más importante y el adolescente va creciendo en soledad, a su libre albedrío y luego, claro, él no lo sabe, pero nosotros los padres podríamos ayudarle a que avisore otra cosa, ¿no es cierto? Pero también tiene su forma de encarar esas situaciones, porque el chico también necesita una disponibilidad de tiempo libre, inclusive les molesta esa dependencia económica, Arminda, que a veces Así quiere es. salir con los amiguitos a tomar un helado y claro que no tiene. Entonces, ¿qué quiere? Quiere que los padres le den un poquito de dinero, que si no le dan ya empieza el problema. Se ha presentado en consulta situaciones de ese tipo, que el chico necesita una cierta libertad económica. ¿Por qué? Porque no quiere ser el que nunca aporta en el grupo, porque tú sabes que los chicos se juntan y vamos a comprar tal cosa juntos y compartimos. Y claro que el niño necesita hacerse notar como partícipe de ese grupo, porque si nunca da, está incómodo y no participa con la comodidad que querría participar. Claro, es importante tener en cuenta ese aspecto. Porque muchos padres también utilizan un poco el tema económico para control, ¿no? Si haces todo lo que yo digo, pues tienes tu paga, ¿no? Bueno, aquí Uh se -huh. dice, se dan pagas, los fines de semana creo que le dan a los niños, a los adolescentes. Sí. Y si no, pues nada, es también un poco de chantajear, ¿no? A los adolescentes. A mí me parece muy importante que los adolescentes ya empiecen a tener su responsabilidad, aparte de estudiar, ¿no? Que puedan tener también otro tipo de responsabilidad, pero sí que es importante que ellos también aprendan, es momento de que ellos aprendan también a manejar el dinero, incluso a poder gestionar, es una edad adecuada que puedan gestionar todo el tema del dinero también. Sobre todo a los adolescentes lo que le gusta mucho es que los padres confíen en ellos y les den responsabilidades, porque eso es un paso importante para ellos, es un camino que les va a ir, digamos, es como ir abriendo camino para el paso a ser adulto, porque ellos como están en A esa la fase madurez. intermedia, que no son niños, tampoco son todavía adultos, entonces le va a servir mucho eso. Pero muchas veces como que quedamos, Yo, pues, como que nos cuesta verle como adultos, o sea que, porque tampoco lo son todavía, pero más bien como niños. Muchos padres les siguen queriendo tratar como niños. Y ahí es donde suele surgir el conflicto.
porque te dice, ya no soy Ahí niño. empieza, sí. Incluso se ve todo, pues a Ya, los pues sí. padres les chocan mucho si era un niño súper cariñoso, muy afectivo, que le gustaba dar besos, abrazos, de repente ya no quiere que se le No, abracen, y se rechaza, transforma, sí, rechazan los se afectos en transforma. público, por ejemplo, ¿no? Porque como Ya, que ya, ya le da ya. vergüenza, ya dice, ya no soy Sí, un niño. Eso es lo que dicen. es verdad, es verdad. Y Y a los fíjate que padres muchas veces eso le chocan, como que no le gustan. Sienten es como que no, rechazo. no aceptamos, parece, el crecimiento de nuestros niños. Mm. ¿Eh? Y fíjate que hemos pasado nosotros por ese proceso, pero sin embargo, cuando nuestros niños crecen y de repente tienen una reacción que ya no es del bebé, del niño que yo siempre manejé, ¿entiendes? Ya llama la atención. Entonces, ahí también muchas veces se comete un error, hablo de parte de los padres, porque creen que el niño tiene que estar todavía sometido a lo que ellos disponen, no por maldad ni por otra cosa, sino por protegerlo. Y esa sobreprotección es que no le deja actuar. Y muchas veces son niños muy inteligentes, son niños dinámicos. ¿Y qué pasa? Se sienten atados, ¿entiendes? Mm. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, ¿qué es lo que hace? Se sacude, se pone nervioso, reacciona. ¿Por qué? Porque está pidiendo su espacio, un espacio diferente al que los padres acostumbran a darle. Entonces, es ahí realmente, y aparte que hay muchos otros factores desencadenantes de los problemas adolescentes. La influencia de la sociedad en su conjunto es un grave problema muchas veces. Y este influjo se traduce en limitaciones económicas, sociales, a ver si se encausa la conducta del niño. Y muchas veces más vale hacerlo con diplomacia, porque hay niños que tienen reacciones muy raras, que se enfadan y ya no cenan, ya no comen, se encierran en su habitación, ¿eh? Y entonces son para llamar la atención de los padres, para lograr eso que ellos están pretendiendo, esa autodeterminación que necesitan. Entonces, por ahí es como empiezan a ser rebeldes y cuanto más lo enfrentamos, pues ahí tenemos más problemas. ¿Por qué? Porque ya no hay un razonamiento lógico, sino más bien una competencia. Ya compite a ver si puedes tú o puedo yo, ¿entiendes? Y entonces cada vez esa brecha se va abriendo mucho más, se abre más. Y lo importante sería que los padres estén informados, entonces buscar la manera de que si hay cierto resquebrajamiento en la conducta normal que han tenido, en la armonía que han tenido, pues tratar de apaciguar y de verlo, ver esos cambios con normalidad, porque todos hemos pasado por ahí. Claro, yo creo que según mi experiencia de terapia con padres de adolescentes, ¿no? Lo que más les cuesta es como dialogar con sus hijos. Es como que la comunicación se corta, les cuesta. Pero de ambos lados, muchos adolescentes, a lo mejor de niño, pues sí había comunicación y luego, pues como los adolescentes necesitan más su espacio, como que se van, se aíslan un poco más, pero es muy importante que como padres siempre intentemos de seguir fortaleciendo todo el vínculo, todo ese vínculo afectivo desde una comunicación adecuada. Es muy importante comprender su mundo interno. Por ejemplo, preguntar por sus gustos, sus intereses, sus actividades, amistades. Por ejemplo, la figura del amigo es muy importante para ellos, en quienes suelen refugiarse la mayor parte del tiempo. Claro, es que muchas veces como padres queremos que ellos se interesen en cosas que a nosotros nos interesa. Y es lo contrario, tenemos que meternos en su mundo. Si están todo el tiempo con el TikTok,
Pues bueno, pues si eso es la manera de comunicarnos con ellos, pues yo le digo a los padres abrir una cuenta de TikTok, porque a través del TikTok podrás comprender el mundo interno de los adolescentes. Hoy en día, pues están todo el tiempo metidos en las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, pues entender un poco también ese mundo, porque de esa manera podemos entender en qué están nuestros hijos, en qué están metidos y sobre todo utilizar, entender el lenguaje que manejan ellos. Entonces, sí que es muy importante pues interesarnos en cosas que a ellos le interesan, porque de esa manera podemos conectar con ellos afectivamente. Porque en esta etapa es importante pues fortalecer todo ese vínculo de comunicación y afectivo, ¿no? Hacerles saber que hay confianza y que pueden compartir todo lo que a ellos le puedan crear, algún tipo de inquietud o de preocupación, ¿no? Que nos puedan ver como un referente y no alguien de autoridad que le da miedo, ¿no? Ellos rechazan Sí, toda autoridad sí, en esta sí, etapa. ya, la verdad que lo que quieren es ese espacio y tener la razón. Eso es lo que más quieren. Que la persona, lo mayor, o sea, que el padre le diga, sí, estás en lo cierto, lo estás haciendo bien. Que cada vez que lo hace bien, hay que hacerlo saber. No solamente las cosas que están mal. Las Claro. cosas que están bien, también hay que dejárselo saber. Y es más, procurar de ir fortaleciendo esa actitud positiva que tiene, porque cualidades tienen, simplemente que están siempre a la defensiva, justamente por esa inestabilidad emocional que tienen. Es importante para el adolescente decirle, por ejemplo, que le diga a su padre, mira mi hijo, yo confío en ti, vas a cometer errores como yo los he cometido, pero para eso estoy yo, para ayudarte. Ser un punto de apoyo, que el niño no se esfuerce tanto en hacerlo todo perfectamente, porque eso sí que crea una tensión, un estrés extra en el chico. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo todo bien y quiere hacerlo a su manera. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho estrés de por medio y a veces justamente es ese estrés el que repercute en todas las actitudes que prosiguen a lo que a él le ha significado un error. Pero, como digo yo, siempre es importante, yo como mamá lo he hecho en mi papel de mamá, ¿verdad? Y tuve que encarar, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Me lo dices. Yo te digo lo que a mí me gusta y negociamos. ¿Por qué? Porque es la única manera de ganarse la confianza del hijo. O si no, como tú dices, busca un amigo, busca a lo mejor otras personas que son de más edad, que ya le inculcan una cuestión diferente a la suya, que todavía él no tiene la madurez de encarar aquello que el otro chico mayor le está queriendo meter en la cabeza, como siempre decimos. Y claro, el niño, por figurar en el grupo, por estar bien en el grupo, muchas veces hace cosas de las cuales no está convencido. No está convencido, pero por pertenecer a ese grupo y no desencadenar a lo mejor otras situaciones adversas, pues hace cosas que ni siquiera él puede asumir. Claro, lo que no encuentra en su casa, si como padres no estamos disponibles emocionalmente y para comprenderlos, pues buscarán otras figuras, ¿no? Y como dices tú, quizás no sea lo más adecuado para él. Por eso es que es importante pasar tiempo con ellos, aunque ellos, al querer ser independiente, muchas veces los planes de familia les puede resultar un poco aburrido, ¿no? Porque quieren hacerlo todos solos, pero eso es normal hasta cierto punto. Pero es importante buscar un equilibrio para que tengan su momento de privacidad, pero también es necesario compartir con ellos sus intereses o alguna actividad en conjunto, como ver una película, escuchar música o salir a caminar y aprovechar Uh-huh. ese momento para hablar de las cosas que a ellos les pueden provocar alguna inquietud, ¿no?
Es importante también que sepamos escuchar más y juzgar menos. Evitar Ahí está. etiquetas sobre todo, porque hoy día escuchamos con mucha frecuencia decir esta frase, la juventud de hoy está perdida. Todo el tiempo están con el móvil, ¿no? Todas estas frases. Pero, como decías tú, es importante porque ellos también tienen muchas cosas positivas que ofrecer. Entonces, no solamente centrarnos en lo negativo, sino que apreciar también sus logros, todas sus ocurrencias, compartir sus sueños para y fomentar sus aspiraciones, ¿no? Porque muchas veces le frustramos. Ellos te plantean algo y nosotros lo vemos como algo imposible, pero para ellos es posible. Entonces, aunque no nos convenzan, aunque como adulto veamos imposible, no cortarlo, decirle, no, esto no se puede hacer, sino que compartir con ellos. Ya luego se verá si se puede hacer o no. Pero muchas veces Ujú. como adulto le cortamos esa inspiración. Poco a poco como que le vamos cortando las alas. Sí, sí, sí. La influencia nuestra a veces es nociva. Es Exactamente. nociva en nuestra intención de protegerlos, ¿verdad? Entonces muchas veces cometemos el error de coartar lo que es un progreso en su vida, lo que es algo positivo en su vida. Y sinceramente, nosotros los adultos cometemos muchos errores con nuestros hijos y cometemos el mayor de los errores cuando el niño, en vez de acercarse al seno familiar, va para afuera, porque es ahí cuando se encuentra totalmente expuesto a lo que venga, porque como está en una situación tan vulnerable, ¿eh? Entonces todo aquello que venga lo quiere probar a ver si ese es el recurso más conveniente para él. Y lastimosamente no siempre es así, porque la sociedad te ofrece cosas positivas y cosas negativas, porque de todo habemos. Entonces, el criterio que pueda tener el niño también depende mucho de los valores que se han inculcado en la familia. De qué, y aparte de eso, él tiene que entender qué es realmente un valor para él. Y hay que tener en cuenta que cuando están en la adolescencia, lo que menos quieren es sentirse atados por esos valores que siempre se les ha impuesto, porque muchas veces son cosas impuestas. Y lo que Claro. menos quieren en esa edad es justamente que se le imponga. Es una etapa donde empiezan a cuestionar todo, todas las Todo. creencias, todos los valores, pero eso es muy positivo. Muchas Uh veces -huh. como padres vemos como algo negativo, pero es positivo porque es un momento en que se puede aprovechar para que ellos puedan empezar a crear su propio criterio Uh -huh. Sí. como persona, ¿no? Y no dejarse arrastrar por todas las creencias impuestas por la sociedad. Ya, pues sí. La verdad que en en el ámbito familiar es muy importante eso que estamos queriendo que nuestros niños aprendan, porque aprenden más con nuestras obras que con nuestras palabras. Porque a veces nuestras palabras no son muy comprendidas por los niños. Más bien, una actitud que tú hayas tenido con tu niño te lo va a agradecer mucho más que aquel consejo que pudiste haberle dado. Entonces, es que es una edad un tanto vidriosa. Es un tanto vidriosa porque no podemos meternos en la cabeza de nuestros niños para entender exactamente cómo lo está mirando, porque de hecho a veces tenemos la mejor intención, le damos una frase X que realmente para nosotros puede aportar algo positivo y él te lo coge de la punta, ¿eh? Te lo coge del revés. Y entonces, ¿qué pasa? Es un criterio que tiene, quizás con el deseo de hacer valer lo que él quiere, no lo sabemos, o quizás es una oportunidad que es la primera que se le presenta y no sabe exactamente cómo tomar una actitud de un adulto o un consejo de un adulto. Es que le es difícil realmente, como no tiene una posición específica, le cuesta, le cuesta.
Está siempre en ese vaivén de si lo cojo o no lo cojo, me voy aquí, me voy allá. Está en una actitud de a ver a qué lado sopla más fuerte el viento. ¿Eh? Y Así es. entonces es lógico por su vulnerabilidad. Claro, es una etapa muy vulnerable y si no tiene el apoyo, el soporte suficiente de la familia, pues es un riesgo quizás le estamos empujando a tener algunas conductas o incluso al consumo de alguna sustancia, porque es una etapa donde los adolescentes empiezan a experimentar, a querer explorar y experimentar. Es una etapa donde suelen empezar a fumar o a beber o incluso pues a probar drogas, ¿no? Porque al final están en una etapa de exploración. Y Ya. una cosa es que lo prueben, que muchos adolescentes pues lo prueban por probar y ya, y lo deje. Y muchos adolescentes quedan enganchados. Porque en esta etapa, claro, ellos se sienten muchas veces como indestructibles. Entonces, les resulta difícil medir las consecuencias de ciertas actuaciones y les pueden llevar a tomar algunas decisiones que implican riesgo, como quedarse Ya. enganchado a las drogas. Esto, por eso es que es muy importante el apoyo que pueda tener de la familia, porque como decías tú, ellos lo que quieren es encajar. El estatus social es muy importante para ellos. Sí. Entonces, un joven o un adolescente, aunque no muchas veces no es que quieran, pero por encajar en la sociedad o en un grupo, si todo el grupo están fumando o están bebiendo o están consumiendo droga, ellos pues para encajar, para sentirse aceptado por el grupo o aprobado, también pues lo prueban. Sí, porque tienen una concepción errada de lo que es la madurez. Estas Exactamente. son causas que los llevan también a las adicciones. Existen, de hecho, condiciones que favorecen que los adolescentes se vean expuestos al consumo de alcohol y drogas. Algunos medios de comunicación inclusive alientan el consumo del alcohol con imágenes de éxito, de glamour, que claro, el niño está viendo como algo que puede pretender. De esta forma, los jóvenes reciben mensajes que los invitan a ser importantes a partir de convertirse en consumidores de alcohol o de fumar, ¿verdad? Y la permisividad social para abusar de sustancias adictivas hoy en día, pues se refuerza en aquellas familias que presentan esas conductas como normales. Porque en un seno familiar en donde papá o mamá consume, pues al niño ya no le llama la atención, es algo normal para él. A lo mejor nunca lo ha querido probar, pero como lo ve en el ambiente, pues lo tiene al alcance de las manos. En las reuniones y las fiestas donde los jóvenes encuentran una mayor facilidad para consumir alcohol, cigarros y drogas, pues no vea. El antecedente de que uno de los padres o ambos sean adictos al alcohol, tabaco o drogas, pues propicia el encuentro de los jóvenes con las sustancias adictivas con mayor facilidad. Y cuando los padres se relacionan con sus hijos en la ausencia de límites, de inconsistencia en su aplicación o límites difusos, hoy sí, mañana no, pues no logran contener las conductas adictivas y el tema del alcohol o del cigarro. Problemas que los padres no han resuelto con, no lo han resuelto en su momento y siguen con eso, entonces lógicamente que también no tienen esas herramientas suficientes como para darse a entender al hijo de que no es lo mejor para él. Porque muchas veces hemos escuchado en la misma consulta que le dice al padre, pero tú qué me vas a decir si tú lo haces normalmente, ¿por qué me lo prohíbes a mí si tú lo haces todos los días? Son cosas que se presentan. ¿Y qué vamos a decirle al joven si es la realidad que él está viviendo? Claro, es que está muy normalizado todo el tema del uso del alcohol como es una droga legal.
pero el alcohol, el cigarrillo, e incluso las drogas ilegales, la marihuana, por ejemplo, yo no sé si tu experiencia cuál es, pero Ujú. aquí en España está como muy normalizado el fumar Ya, marihuana. Te dice, ah, no, es solamente un porro, ¿no? Pero que lo ven como algo normal, ¿no? Entonces, si los jóvenes, los adolescentes están viendo que los padres ven eso como algo normal porque ellos lo hacen, claro, o sea que no entienden de que realmente puede ser un riesgo para ellos, sí, porque además en la etapa de adolescencia no tiene todavía la madurez que pueda tener una persona. no, Y además también muchos adultos, como decías tú, dentro de la familia da como modelo negativo, porque a lo mejor ante un divorcio o ante un problema o ante un despido del trabajo, pues se refugian en el alcohol o en las drogas. ya, Entonces sí, el adolescente pues está viendo que bueno, que el alcohol o la otra o cualquier otro tipo de drogas ilegales que soluciona el problema, ¿no? Lo ve como algo positivo. Entonces tú no le sí, puedes decir la droga es mala o el alcohol es mala, porque tú lo estás haciendo. Y más allá de que los padres lo hagan, pues la misma sociedad. Hoy día, pues sí, cualquier evento, festejo, cumpleaños, siempre está presente el alcohol. sí, el alcohol. Entonces, pues no todas las personas tienen el control, que se bebe una, a lo mejor un vasito y ya está. Generalmente muchas personas pues también abusan de eso y todo eso lo está viendo los jóvenes, los adolescentes. Claro, claro, Entonces creo que como sociedad también tenemos una gran responsabilidad de que si queremos que los jóvenes no abusen de sustancias, sea legales o ilegales, pues tenemos que empezar también a prevenir, ¿no? A lanzar mensajes de prevención. Y yo creo que hay muy pocos, todavía hay mucho que hacer en ese área de prevención. sí, porque muchas veces mucha gente ve el beneficio que le puede aportar. Claro, Entonces, más allá de lo que le convenga o no a nuestros chicos, a pesar de que aquí en España yo veo que en muchos lugares están los letreros de prohibida la venta a menores de 16 años. Lo prohíben. Ahora, que se cumpla, porque muchas veces no se cumple porque es un chico mayor el que va a hacer las compras, el que va a claro. traer, el que provee de todo eso. Entonces, lógicamente, el niño no es el que va a ir a comprar, va una persona adulta. Pero ¿cómo se controla eso? Porque, Sí, y no, tampoco yo he visto adolescentes comprar alcohol y no he visto que le pida el carné a ver si es mayor de edad o no. ujú, Entonces ya, todo ese tema del botellón, que no sé, ahí en Málaga también se llevará, ¿no? Aquí sí, yo sí, veo sí, que van y se compran el alcohol con el que mezclan con la Coca-Cola. ujú, Y claro, son adolescentes, son chicos de 15 y 16 años y van al súper y lo compran y hacen ya, el famoso botellón. ujú, Claro, así es es. difícil controlar porque, claro, tampoco le puedes pedir carnet de identidad a todo lo que... Claro, claro. Es Es muy difícil, difícil el control. La verdad de las cosas que eso debería de venir de la conciencia familiar, claro. que no estrictamente decir no lo pruebes nunca, ni sobre todo el alcohol, porque cuando están en grupo siempre le van a decir, a ver, bebe, prueba, insisten, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que a nosotros los padres nos correspondería es enseñarle a nuestro niño a tener a ser comedido en lo que tenga que hacer en el grupo. No aparentar de que no hace nada, ni tampoco que lo hace de la peor manera, sino que esté en un punto medio, porque de hecho es la única manera que a él le permite permanecer en ese grupo. Si tiene su autoestima, si es un joven con buena autoestima y con las cosas claras, aunque los amigos le estén ofreciendo, él si quiere lo cogerá o lo probará y no volverá a tomar o no. Pero, Mm, por ejemplo, yo conozco jóvenes que no beben y le dicen, pero ¿cómo? ¿Pero cómo que no vas a beber? Y tal. Y le da exactamente lo mismo. Claro, cuando tú tienes tu autoestima de alta,
Cuando tú te valoras, te quieres como persona, y eso va para los jóvenes, adultos y para quien quiera, ¿no? Si tú te Sí, amas, si te quieres, te valoras, te dará exactamente lo mismo lo que piensen los demás, ¿no? Porque sí. tú no necesitas la aprobación de nadie, ¿no? Eso un joven, y Ujú. yo conozco pocos, pero conozco adolescentes que le dicen de todo, pero que le da igual, Se porque planta. es un adolescente que tiene bien claro lo que quiere, ¿no? O sea, que Ujú. es un adolescente con una personalidad propia y si lo Ya, quiere, pues lo hará y si no, no. Es lo que tenemos que fomentar como padres y sobre todo, es. por ejemplo, pues hablar con ellos como de tú a tú, poner, bajar al nivel de ellos, no yo, padre autoritario. Por Mm. ejemplo, cuando están comentando fulanito de tal se mete droga o bebe, a lo mejor es una niña de 13 años, te está contando eso, ¿no? Y allí, pues, no decirle eso es malo, nunca lo pruebes, sino que, ¿y tú qué opinas de eso, no? Dar menos consejos y preguntar más. Escuchar, ¿Tú qué escuchar. opinas de eso, no? ¿Y qué crees Sí. tú? ¿Crees que está mal, no? O sea, que empezar a dialogar, a que ellos Ujú. puedan tener sus propios criterios. O Y cuando te hacerle dicen, notar las dificultades que puede acarrearle, pero sí, sin imponerle. claro, yo Sin creo que hoy por imponerle. hoy la información lo tienen. Hoy por hoy, desde muy temprano, ellos ya lo saben. Se dan en el colegio, se dan en las escuelas. Entonces, las consecuencias ellos saben. El tema es cuando ellos, cuando se les presenta algún problema o se sienten solos, ellos recurren a eso porque realmente no tiene el apoyo de su familia o porque tiene una madre o un padre muy autoritario, no se le puede contar nada porque siempre le está regañando. Entonces, claro, ellos van a buscar refugio en todo esto, ¿no? En tema de la Sí. droga y el alcohol. Pero si hay un diálogo, si hay confianza en la familia, no tienen por qué, pueden probar, porque los adolescentes pues están en esa etapa de exploración donde quieren probar de todo, pero Ujú. no lo van a hacer por sentirse aceptado, porque no lo van a necesitar. No, y eso tienen que entender. Y Claro, eso es lo que tenemos que buscar, que entiendan que los protagonistas de su vida son ellos y que las exactamente. consecuencias las tienen que pagar ellos, ¿eh? Que no necesitan precisamente de nada externo si es que ellos realmente se sienten bien consigo mismos, no necesitan recurrir a cosas externas. Pero el problema está cuando son vulnerables a pertenecer, a querer pertenecer a un cierto grupo, ya sea por H o por B, por las cualidades que tiene el grupo, muchas veces se prestan a ciertas situaciones que ni ellos mismos lo aceptarían en situaciones normales, sino en su afán de pertenecer a un grupo o no defraudar a aquel que piensa que él es capaz de esto y de lo otro, por no defraudarlo muchas veces comete errores que luego le cuesta mucho y le marca a muchos adolescentes, les marca porque no lo pueden dejar, porque no lo comprenden del todo y no son capaces muchas veces de dejar esa adicción que en algún momento le resolvió ese mal pasar, entonces piensa que la solución es esa adicción. Y es un error porque cada vez va tomando más hábitos, que luego ya es más difícil dejarlo. Así es, y lo que sí es muy importante es saber qué es lo que se oculta detrás de las drogas, ¿no? O de las adicciones, llámese, o sea el alcohol o otra droga, ¿no? Sí. Siempre es la sensación de soledad, de Ajá. no encontrarle sentido a la vida. Muchas veces lo que va a hacer que se vuelva dependiente de esa sustancia. Porque una cosa es que Sí. lo pruebe una vez y otra cosa es que lo haga con frecuencia, ¿no?
Entonces, por eso es que es muy importante que como padres estemos presente y disponible emocionalmente para nuestros hijos. Así vamos a saber, pues, si está consumiendo o no, podemos detectar algunas señales, ¿no? De cómo saber si un hijo está consumiendo droga, ¿no? Eso suele ser pregunta de muchos padres. ¿Cómo yo sé si mi hijo está consumiendo droga? Muchas veces, pues, cambia de amistades, de grupo de amistades, o tiene baja calificaciones, las cosas que le gustaban antes, de repente le deja de Han gustar, cambiado, se sí, sí, aísla mucho, tiene cambian. comportamiento, se irrita con Cambios de facilidad, conducta, sí, los todos cambios esos de cambios bruscos de ánimo, está como a la defensiva, no quiere que, es como que tiene como conductas como Lo que, tapan muy bien. claro, Los jóvenes tapan muy bien su relación con las drogas por sobre todo, pero hay ciertos comportamientos que nos pueden señalar que el problema se ha instalado y que debemos solucionarlo cuanto antes. claro, de Esto hablar es con ellos y importante. de intentar de buscar ayuda, ¿no? Pero Ujú. no digamos que no juzgándole, ¿no? No, 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 no. sino desde la cooperación, desde la comprensión, de decirle, pues te veo diferente, si tienes algún problema, hablemos, Ujú. busquemos ayuda, sobre todo facilitar un entorno de confianza donde ellos puedan sentirse en confianza y que nos cuenten. Hay adolescentes que te lo dicen claramente. Hay otros que lo ocultarán, ¿no? Ya, 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 pero uno lo nota de igual manera, a veces por las calificaciones, ese rendimiento escolar tiene que ser Sí, una alarma, una señal de alarma, que no claro. van al cole, que no llegan al cole, que abandonan sus actividades que acostumbra a hacer, las amistades nuevas, de aspecto notoriamente diferente al resto de sus compañeros habituales de antes, los cambios en su forma de vestir, los ataques de furia o de extrema pasividad, que no le importa nada, que está porque está, la pérdida de dinero u objetos en la casa, dificultades para comunicarse. Hay un sinfín de señales que se Mm, puede notar perfectamente, pero para eso los padres tenemos que estar como observadores en primer lugar. Entonces, para poder acudir a nuestros hijos cuando realmente estamos notando esas cosas, porque depende de nosotros que lo hagamos a tiempo. Y para eso tenemos que ser perfectos observadores de la conducta de nuestros niños, ser partícipes de todos los cambios que está sufriendo. Hay cosas aceptables, hay cosas que no, y tenemos que ser tan responsables como para tomar el hilo de la cuestión y buscar la mejor solución para ambos. Porque si el niño lo pasa mal, la familia entera lo pasa mal. Porque la droga no solamente le afecta al niño, también le afecta a todo su entorno. Entonces, son cosas que, la verdad que es una etapa difícil, pero también digo de que es una etapa plena de posibilidades de que sea un gran adulto, un adulto sensato, un adulto que tenga ese interés de seguir adelante con las cosas que le puede hacer sentir realizado como ser humano. Pues la verdad las cosas que es una etapa mitad y mitad, positiva y negativa. Depende mucho de qué lado vamos. es así, Carmen. Y sobre todo no tener vergüenza y pedir ayuda, porque muchos padres también como que le da vergüenza y no quiere pedir ayuda. Yo creo Ujú. que nadie es perfecto. Si detectamos que están en eso, pues aprender a pedir ayuda a tiempo. Carmen, se nos acaba el tiempo. Bueno, pues este tema es muy profundo Sí. y tenemos muchos detalles de qué hablar. Ya nuestros oyentes estarán pidiendo a lo mejor algunos temas. Para mí Sí, fue una buena tarde. y recordarle a los oyentes que para el próximo programa vamos a estar hablando sobre tema de pareja. Va a ir dirigido a parejas. Muy bien. También si quieren enviar preguntas o algún tema específico, estamos abiertos. Pues sí,
Pues sí. Bueno, pues gracias Carmen, agradecemos a todos los oyentes, nos despedimos y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, eso. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes.